Hola, buenas tardes a todos. Bueno, siendo las 17 en punto, vamos a empezar con esta charla que es retardo de crecimiento y los efectos hemodinámicos perinatales eh, y a largo plazo. ¿Mm? Bueno, termino de admitir algunas personas y empezamos. Bueno, ¿qué implicancias hemodinámicas tiene el retardo de crecimiento en el bebé? Bueno, básicamente esta charla está destinada, creo que todos de alguna manera somos conscientes que cuando nosotros recibimos un recién nacido con un retardo de crecimiento, es importante, bueno, por el hecho de cómo la estuvo pasando dentro de la panza, es lo que nosotros vamos a tener que hacer con ese bebé. O sea, el bebé es el resultado de lo que sucedió en la vida fetal. Y en esto está estrictamente relacionado el retardo de crecimiento. Así que, bueno, vamos un poquito a desarrollar un poco en esta charla la fisiopatología del retardo de crecimiento, los escenarios posibles en los cuales se puede presentar el retardo de crecimiento, o sea, cuáles son los eventos que suceden y en qué momento y por qué son importantes. Vamos a ver algo de lo que es circulación fetal y transición y básicamente vamos a hablar del remodelado ventricular. Las consecuencias de este modelado, tanto a corto como a largo plazo. Vamos a ejemplificar todo lo que les voy a decir con un caso clínico y luego vamos a tratar de elaborar conclusiones. Empezamos entonces que dentro de la panza el bebé está en un ambiente, ¿no es cierto?, donde hay una situación particular que es tener una placenta y un cordón umbilical. Es una situación única, ¿no es cierto? Entonces, cualquier evento que tenga relación con la placenta o con el cordón umbilical, de alguna manera va a incidir en el feto que está dentro de la panza, generando empeoramiento en el intercambio de gases o empeoramiento en el intercambio metabólico y de los sustratos, ¿no es cierto? Ambas situaciones de algún modo influyen en la deficiencia de oxígeno a los tejidos de ese bebé que se está gestando. Esto va a generar alteraciones hemodinámicas fetales y directamente va a incidir en la reducción del peso en el feto. Esto dependerá de la prolongación del evento, si es agudo o no lo es, generará injuria de órganos y de los sistemas e incluso puede llegar a producir la muerte fetal. ¿Qué escenarios son posibles en el retardo del crecimiento? Entonces uno, en primer lugar, hay bebés que crecen constitucionalmente pequeños. O sea, ese bebé a nosotros nos importa, pero realmente adentro de la panza es un bebé que muy probablemente tenga antecedentes familiares de hermanitos que han crecido de la misma manera y por lo tanto es un bebé que si bien está creciendo en un percentilo bajo, morfológicamente es normal, la cantidad de líquido amniótico suele ser normal, el Doppler de las arterias uterinas suele ser normal y el de las umbilicales también hasta el final de la gestación. O sea, es un bebé que crece armónicamente pequeño. Pero después hay un retardo de crecimiento que es el anormal, o sea, el que crece por debajo del percentilo, de percentilos bajos, es morfológicamente anormal, y ahí encontramos todas estas asociaciones, ¿no es cierto?, que son con alteraciones estructurales, génicas o cromosómicas. O sea, ahí tenemos los chiquitos que tienen un retardo de crecimiento y si hacemos un estudio placentario o génico, bueno, vamos a encontrar algún tipo de alteración en este grupo de pacientes. Pero después están los bebés que son morfológicamente sanos, pero que crecen de una manera diferente. Y ahí entonces es muy importante
determinar si este retardo de crecimiento fue de comienzo temprano o no. ¿Qué significa comienzo temprano? Bueno, comienzo temprano sería menos de 32 semanas. En general, esta situación es acompañada por hipertensión materna en el embarazo, en un 60 a un 90% de los casos. También crece en un percentilo bajo y morfológicamente son bebés de aspecto normal en los controles ecográficos. Suelen acompañarse estos embarazos de oligoamnios y con compromiso de los flujos útero-placentarios, alteración en el flujo de las arterias uterinas, y son quienes desencadenan esta cascada hemodinámica fetal, que ahora vamos a ver de qué se trata, generando algún tipo de riesgo de hipoxia fetal. Ahora, muy bien, si hay un retardo de crecimiento de comienzo temprano, también hay un retardo de crecimiento de comienzo tardío. El temprano es el que recién describimos, donde bueno, el bebé crece muy por debajo de lo que debe, con una hipertensión asociada en un alto porcentaje en la mamá, con morfología normal, con oligoamnios y con compromisos de los flujos, tanto uteroplacentarios como de las arterias umbilicales. El tardío, en cambio, es aquel que se produce después de las 32 semanas. La hipertensión materna aquí estaría en un porcentaje más bajo, entre un 30 y un 60% puede acompañar este embarazo. El percentilo en que crece sigue siendo muy bajo. La morfología del paciente es normal. Hay una ligera reducción del líquido amniótico. Hay una leve alteración de los flujos útero-placentarios y una leve alteración en los flujos de las arterias umbilicales, pero suele acompañarse de vasodilatación cerebral. O sea que pese a tener los flujos en una situación de alteración que no alarma, sí comienza el circuito de ahorro, como después ahora les voy a describir más detalladamente. En ambas situaciones, tanto en el temprano como en el tardío, se puede desencadenar la cascada hemodinámica fetal y producir riesgo de hipoxia fetal. Bien, si el retardo entonces es de comienzo temprano, estamos hablando de enfermedades placentarias severas, de marcados signos clínicos maternos, puede ser por ejemplo una eclampsia, un HELP, una madre que cursa una entidad, una enfermedad, ¿no es cierto?, durante el embarazo, o la arrastra desde antes y se manifiesta mucho más durante el embarazo. Hay una alta tolerancia del bebé a esa hipoxia fetal, por lo tanto el bebé sigue viviendo pese a la hipoxia a la cual está sometido, sufre de esa hipoxia fetal, o sea, lo afecta, se producen cambios cardiovasculares fetales y puede haber secuelas fetales multisistémicas. Aquí es claramente un embarazo de un manejo muy complejo. En cambio, cuando este retardo de crecimiento comienza de forma más tardía, en general la enfermedad placentaria suele ser más leve. Hay medianos o leves signos clínicos maternos, o sea, ya no son tan manifiestos. Hay una baja, el bebé tolera muy mal la hipoxia fetal. O sea que pese a haber hay una baja tolerancia al feto, o sea que por más que sea leve esa hipoxia fetal, el feto se puede afectar mucho. Entonces producirse a veces cambios fetales cardiovasculares. Las secuelas fetales son baja mortalidad, pero alta morbilidad. O sea, son bebés que se van afectando, que por ahí se recuperan y se vuelven a afectar. Acá el diagnóstico es complejo, porque carecemos de elementos, ¿no es cierto?, en los cuales uno pueda valerse para decir que ese bebé la está pasando muy mal, de elementos concluyentes, como suele suceder en el temprano. Y después estaría el retardo de crecimiento atípico. ¿A qué se llama atípico? Bueno, aquel retardo de crecimiento donde hay adecuadas condiciones de salud materna,
en general que el bebé de golpe dejó de crecer y cayó a un presertilo, está morfológicamente bien constituido, no nos alarma su aspecto. Puede tener oligoamnios, sin embargo no es mandatorio. Los flujos uteroplacentarios pueden ser normales y tiene atípicos patrones hemodinámicos, o sea, son variables e inestables, o sea, aparecen y desaparecen. ¿Los puedo pescar o no los puedo pescar durante la vida fetal? Hay alteraciones del distrito venoso fetal, y ahora les voy a explicar por qué. Es posible entonces el retardo de crecimiento aún en el segundo trimestre sin alteraciones hemodinámicas uteroplacentarias. Y esto lo frecuente son las patologías de cordón, por ejemplo, el nudo real de cordón, las compresiones del cordón, o sea, eventos que pueden, digamos, comprometer al feto transitoriamente y del cual se puede recuperar, pero que de alguna manera lo van afectando progresivamente y haciendo de que el bebé esté en riesgo. ¿Qué decimos de cascada hemodinámica fetal? Bueno, para eso nos valemos de los flujos. Cuando uno habla, por ejemplo, de flujo venoso umbilical normal, está hablando de un flujo continuo, un flujo de estas características, un flujo que no es pulsátil. Cuando ese flujo se vuelve pulsátil, como en esta situación, entonces aquí decimos que el flujo en la vena umbilical está alterado. Y entonces nos debe llamar la atención. Un flujo en la arteria umbilical normal es un flujo que tiene sístole, que tiene diástole. Un flujo alterado puede tener ausencia de diástole o incluso diástole invertida. Y esta situación es una situación de riesgo. ¿Qué pasa con el ductus venoso? Bueno, el ductus venoso es muy importante en la vida fetal y por lo tanto su control también. Entonces, un ductus venoso normal es un ductus de estas características, donde hay un componente sistólico, un componente diastólico ventricular y una sístole atrial. Esta melladura que se ve en este flujo es la sístole atrial. ¿Qué pasa cuando esa sístole se profundiza, como en este caso? O se vuelve reversa, aparece un flujo aquí abajo negativo, entonces aquí diríamos que este flujo es patológico. Y a esto de alguna manera se llama la cascada hemodinámica. A ver un poquito, recordemos la circulación fetal. O sea, nosotros recordamos entonces que la placenta envía la sangre oxigenada a través de la vena umbilical, la cual se continúa con el ductus venoso, pero no antes de eso lo que hace es enviar la porta izquierda que va a ir a perfundir el lóbulo izquierdo del hígado. ¿Por qué es importante esto? Bueno, básicamente un bebé que crece con un retardo de crecimiento suele en general tener un compromiso de este flujo. Y este flujo está destinado, ¿no es cierto?, al lóbulo izquierdo del hígado y lleva no solamente oxígeno, sino que está llevando también glucosa y aminoácidos. O sea que es vital el lóbulo izquierdo del hígado en el crecimiento fetal. Cuando se compromete este flujo, entonces hablamos de que comienza el retardo de crecimiento. Pero por otra parte, bueno, también en la vena umbilical se continúa recibiendo flujos de la porta principal y de la derecha, y que unen los flujos que vienen del resto del territorio espláncnico, pero se redireccionan. O sea, el flujo del ductus, que es el mejor oxigenado, llega a la aurícula derecha y se redirecciona a través de una válvula que tiene la aurícula derecha, que es la válvula de Eustaquio, hacia las cavidades izquierdas a través del foramen omal. O sea que esta sería la dirección del flujo mejor oxigenado, que es el flujo que va a ir a las cavidades izquierdas. ¿Para qué? Bueno, básicamente para llegar a través del ventrículo izquierdo y de la aorta ascendente a la mitad superior del cuerpo, o sea, al cerebro, y conjuntamente con el cerebro a también la perfusión miocárdica a través de la coronaria. El resto de la sangre, que proviene de la cava inferior y de la cava superior, que trae la sangre que
ya viene con menos contenido de oxígeno, se mezcla con lo que resta de este flujo que ingresó por la vena umbilical para pasar a las cavidades derechas y de ahí a la arteria pulmonar y a través del ductus venoso, ductus arterioso, perdón, enviar el flujo a través de la aorta descendente y de las arterias umbilicales a la placenta oxigenarse. Hay un pequeño flujo, ¿no es cierto?, que perfunde el pulmón, que como bien sabemos en la etapa fetal es muy poco utilizado. Ahora, muy bien, ¿qué pasa cuando comienza a producirse este fenómeno? O sea, la arteria umbilical, que tenía un flujo normal, de golpe pierde el flujo diastólico, como se ve acá, o se vuelve inverso, como lo estoy viendo acá. Muchas veces los obstetras o los ecografistas nos informan que ha habido una alteración en el flujo de las arterias, y esto es lo que significa. Ahora, ¿cómo repercute en la hemodinamia fetal? Bueno, básicamente, si decimos que la mayor parte de la sangre que va por las cavidades derechas va a ir a través del ductus a la aorta descendente, y la aorta descendente a las arterias umbilicales, y estas se encuentran entonces con un flujo básicamente alterado, esto va a generar un aumento de la resistencia en todo este circuito. Por lo tanto, el primer signo es la sobrecarga ventricular derecha. La sobrecarga ventricular derecha, que puede manifestarse inicialmente como una regurgitación a través de la tricúspide, a través de un engrosamiento de las paredes ventriculares luego, pero básicamente va a generar una resistencia a este flujo que va a ser derivado a través del foramen oval hacia las cavidades izquierdas. Esta derivación de flujo hace que al entrar este volumen de sangre a través del foramen oval en las cavidades izquierdas, entonces aumente este flujo que estaba direccionado hacia la mitad superior del cuerpo, y comienza entonces el proceso compensatorio que hace de vasodilatación o circuito de ahorro para llevar la sangre, ¿no es cierto?, a los órganos vitales como son el cerebro y el miocardio. Entonces acá estamos viendo este flujo de la cerebral media, que es un flujo normal. Este flujo es un flujo donde aumenta la diástole y por lo tanto el índice de resistencia o el índice de pulsatividad de la vena, de la arteria cerebral media, se reduce como un mecanismo compensatorio de llevar más sangre al cerebro. Ahora, ¿qué pasa? Este flujo compensatorio puede llegar a producirse un quiebre en este circuito de ahorro, y cuando se produce ese quiebre, entonces aquí se manifiesta con un flujo cerebral ausente o reverso. Esto significa que el bebé está sufriendo, y seriamente sufriendo. Veamos qué pasa con el resto de los flujos. Cuando yo tengo un flujo en el ductus venoso continuo, perfecto, pero resulta que el flujo venoso acá comienza a tener una pérdida de la sístole auricular, en este flujito que está acá. Y en este otro tengo lo que les comentaba, que era un flujo venoso ductal con un componente que reverso. Al ser un flujo venoso reverso acá, estamos hablando de que el ductus empezó a afectarse. ¿Y por qué se empieza a afectar? El ductus es una clara manifestación de la situación de las cavidades izquierdas. O sea, un flujo que empieza a afectarse de esta manera es un flujo que claramente está indicando que las cavidades izquierdas están empezando a sufrir. ¿Cuándo empiezan a sufrir? Cuando estos flujos comienzan a alterarse. ¿Por qué comienzan a alterarse? Porque comienzan a darse una serie de procesos que ya comienzan en la vida fetal y que van a afectar a nuestro recién nacido en la vida neonatal. O sea, que cuando hablamos de circulación fetal y de afectación hemodinámica fetal, estamos hablando de que se produce un remodelado cardiovascular. Ese remodelado cardiovascular va a ir acompañando de componentes que son cardíacos,
que son tisulares propiamente dichas, y que son de submoleculares, subcelulares. ¿Qué consiste el remodelado cardiovascular cardíaco? Cambios en la orientación de las fibras miocárdicas. Las fibras miocárdicas del ventrículo izquierdo comienzan, que es un ventrículo que ya sabemos que es el frágil de los dos, porque el derecho es el que está acostumbrado, es el robusto, el que está acostumbrado a manejar grandes volúmenes. El izquierdo siempre es más inmaduro, más frágil en cuanto al manejo de sus volúmenes, y es el que en general se remodela con el nacimiento. Pero acá, en esta situación, lo que está sucediendo es que se está remodelando antes del nacimiento. Y se está remodelando ¿por cuánto tiempo? Por el tiempo que dure este sufrimiento, ¿sí? Y esta hipoxia fetal. Entonces se producen cambios en la orientación de la fibra miocárdica. El árbol coronario tiende a ser más hipoplásico. Hay engrosamiento de la íntima vascular. A nivel tisular hay un menor número de cardiomiocitos como si fueran engrosados, con más volumen. Hay una disminución en el número y en la longitud de la red capilar que los irriga. Y a nivel subcelular, los sarcómeros son más cortos. Hay un reordenamiento mitocondrial y hay cambios en las proteínas, en la tintin y en la miosina. ¿Se acuerdan? La actina, miosina. Bueno, el tintin es una de las proteínas del miocardio. Bueno, todos estos componentes de remodelación cardíaca son los que se encuentran, o cardiovascular, son las que nos tenemos que enfrentar cuando el bebé comienza la transición. Entonces, si nos encontramos con un ventrículo de estas características izquierdo y con un ventrículo derecho que viene soportando esta situación de afectación, nos vamos a encontrar entonces con claramente un ventrículo izquierdo con altas posibilidades de claudicar. Y entonces a esto es lo que se le llama cascada hemodinámica fetal y que termina con una cascada hemodinámica neonatal que debemos atender y recibir nosotros, que por ahí, si no nos hemos perdido esta parte de la historia, la anterior, la previa al nacimiento, claramente nos hemos perdido parte del escenario en el cual se ha desarrollado y podemos entender con más dificultad lo que le está sucediendo a este bebé en la vida postnatal. Así que decíamos entonces que el remodelado cardiovascular del retardo de crecimiento, estos son los marcadores de remodelado intrauterino. ¿Y cuáles son los marcadores de postnatales? O sea, ¿cómo esto se manifiesta en forma postnatal? Bueno, en primer lugar, puede haber una dilatación atrial, puede haber hipertrofia miocárdica, o sea, hay un cambio morfológico. Es una de las características, una miocardiopatía de alguna manera, que puede ser dilatada o hipertrófica, depende de las características y el tiempo de la injuria. A veces uno ve miocardios que son como edematosos porque han estado sufriendo. La función diastólica sufre una reducción de la velocidad, tanto de la onda E como de la onda A, como que se aplanan los flujos que pasan a través de la mitral. El radio entre E y A se ve aumentado porque en realidad está fallando, no puede recibir la contracción auricular, es un miocardio que está muy afectado y que se llena con su capacidad, pero que no puede admitir la contracción auricular que representa la onda A. La prolongación del tiempo de relajación isovolumétrico, o sea, el ventrículo es rígido. Rígido significa que tiene poca capacidad de relajarse más allá de su capacidad en ese momento. Es una miocardiopatía que en general es dilatada o hipertrófica, pero rígida. La función sistólica, hay una reducción de la contractilidad con frecuencia porque el miocardio está como a tensión. Hay una reducción en la velocidad de acortamiento circunferencial, que es un marcador muy importante, ¿no es cierto?, porque mide circunferencia en sístole y mide circunferencia en diástole. Hay un aumento del estrés de pared, o sea, es un miocardio que por cada centímetro cuadrado tolera muy mal la poscarga. Entonces tiene un estrés de pared muy elevado. Y la disminución del gasto del ventrículo izquierdo. Básicamente un ventrículo que se contrae mal, que no puede recibir un flujo adecuado, eyecta hacia la circulación
un volumen más bajo. Y después hay componentes vasculares. ¿Cuál es la tendencia, por ejemplo, a la hipertensión arterial? Por ahí no inmediata al nacimiento, pero sí después. Hay rigidez arterial, hay engrosamiento de la íntima aórtica. Muy bien. Entonces, cuando hablamos de cambios morfológicos, decimos dilatación atrial. ¿A qué le llamamos dilatación atrial? Bueno, cuando uno al medir la aurícula izquierda se encuentra con el volumen de la aurícula por encima de 1.5 mililitros por kilo. Hoy recién vengo del sanatorio de ver un bebé prematuro, pero extremadamente bajo peso, de 1035 gramos. Y bueno, estas son las cosas que le debemos también a la pandemia, son los efectos colaterales de la pandemia. O sea, el otro día les presentamos con Erika un chico que fue una víctima de la pandemia, porque un hijo de madre diabética con una miocardiopatía hipertrófica isquémica, edematosa, claudicante, que fue víctima de no haber sido controlado severamente como debe ser controlado. Y esta es otra situación semejante. El retardo de crecimiento, si uno lo controla, puede quizás tomar medidas previamente. Pero bueno, hoy vi, por ejemplo, un bebito que está sobreviviendo su situación de retardo de crecimiento y de remodelación ventricular, y bueno, y tiene una aurícula izquierda muy grande, mide alrededor de 2 mililitros por kilo. O sea, este sería uno de los signos que lo afectan. Este bebito que yo les estoy contando, aparte de tener la aurícula agrandada porque hay una disfunción, ¿no es cierto?, del ventrículo izquierdo, tiene aparte un ductus, y no puede recibir esta sangre, este aurícula, ese ductus, porque realmente se encuentra muy comprometida la función. Entonces, lo otro que podemos observar es este tipo de imagen, que yo se las he mostrado, creo, en otra oportunidad. A ver si tengo la... Perdón. No sé si se quiere mover. Bueno, ya se las voy a mostrar en otro momento. Bueno, que es una hipertrofia miocárdica. Es un engrosamiento y restringencia de todas las paredes del miocardio que tienen que ver como si fuera una hipertrofia del miocardio. En realidad son en general zonas de un miocardio edematoso con tendencia a la isquemia. ¿Cómo se encuentra la función diastólica? Bueno, hay una reducción de la velocidad de las ondas E y A, o sea, si esto sería un trazado normal, acá lo que nos pasa es que la onda E y A, ambas se aplanan, pero básicamente la onda A se invierte la relación entre E y A, o sea, lo que debe ser menor de 1 es mayor de 1. Y también se produce una prolongación en el tiempo de relajación. Entonces yo lo que estoy viendo aquí es que el tiempo entre la finalización de la eyección y el comienzo del llenado rápido del ventrículo se encuentra prolongado. Esta onda que está acá es el llenado rápido, la sístole auricular, la eyección, o sea, la llegada a la aorta, y esta prolongación en la relajación es lo que me está hablando de que este paciente, bueno, la estuvo pasando mal y ese miocardio se ha estado remodelando. El otro componente que hoy en día nos agrega el eco es el Doppler tisular. El Doppler tisular hoy en día nos aporta una información interesante, porque nos habla de cómo se mueve directamente el miocardio. ¿Cómo se mueve? Bueno, se mueve a través de esto se invierte porque es músculo, entonces la onda negativa que estamos viendo acá representa de alguna manera el movimiento del miocardio a este flujo que pasaba a través de la mitral, o sea, es el desplazamiento del músculo y se ve como una onda negativa. Acá estaría el llenado rápido, acá está la sístole atrial, acá está la eyección hacia la aorta. Entonces, ¿qué es lo que vemos en el flujo del Doppler tisular? Bueno, vemos también que hay un aplanamiento fundamentalmente de la onda E, como es esto que estamos acá, una inversión, con una E que es con una velocidad muy baja, menor de 2,7. Y el radio entre E y A, o sea, entre esta onda y esta onda, es muy amplio, es mayor de 18. Esto está hablando que la relación entre flujo y
movimiento del músculo se encuentra muy prolongada, y esto está hablando de una disfunción diastólica importante. O sea, es un ventrículo, un músculo que está remodelándose, que se remodeló adentro de la panza y que en este momento está dando muestras de lo que ha sufrido dentro de la panza. ¿Cómo es la función sistólica? Bueno, puede haber una reducción de la contractilidad si el miocardio es muy rígido. ¿Se acuerdan de que este es un corte? Cuando hablamos de los cortes, ¿no es cierto? Paraesternal bajo, eje corto, músculos papilares. Y aquí estamos viendo entonces, bueno, hay reducción de la contractilidad, reducción en la capacidad que tiene ese ventrículo, en la velocidad de acortamiento circunferencial. Y hay un aumento en el estrés de pared, que es lo que le decía, cada centímetro de este corazón que ha sufrido no tolera con dificultad la postcardia. Entonces, por ahí, presiones que son normales para otros pacientes, para estos pacientes les significan una afectación importante. Y por lo tanto, hay una disminución en el gasto del ventrículo izquierdo, que como ustedes recuerdan, se tomaba ¿dónde? Se tomaba en el eje apical, eje largo, donde estamos viendo ventrículo izquierdo, vemos aorta, y acá transcurriría el flujo de eyección, y este es el sitio de elección para medir el gasto. El otro componente que podemos evaluar es el MAPSE. El MAPSE es la excursión, ¿no es cierto?, del anillo de la mitral, que puede estar aplanado precisamente por esta misma razón, ¿no?, que veíamos en el Doppler tisular. El músculo está afectado y la excursión, ¿no es cierto?, de la válvula mitral también lo está. Y a nivel vascular, bueno, son chicos que tienen tendencia a tener hipertensión, por esto es que en este remodelamiento se recomienda muchísimo en el retardo de crecimiento a corto y a largo plazo un control muy estricto de la presión arterial. Suele haber una rigidez arterial a lo largo del tiempo que se va a prolongar, y el motivo es el engrosamiento de la íntima media de la aorta. ¿Qué consecuencias inmediatas tiene? Bueno, estos bebés obviamente pueden nacer con asfixia, depresión neonatal importante, pueden tener acidosis, o sea, acidosis láctica, y uno encontrarse con un bebé que tiene un componente de acidosis muy significativo con un láctico elevado, puede tener afectación del sistema nervioso central, presentar convulsiones, presentar hipotonía, puede tener policitemia, por esta redistribución y circuito de ahorro. Son bebés que ingresan con frecuencia a la unidad de cuidados intensivos y requieren asistencia respiratoria mecánica. Debido a este circuito de ahorro, como protegían tanto, ¿no es cierto?, o intentó proteger el cerebro y el corazón, que no lo logró de alguna manera, termina siendo afectado también el intestino, y tienen con mucha frecuencia tendencia a una enteritis necrotizante, que sabemos que es un cuadro grave. Pero básicamente a nivel cardiovascular, lo que les vengo comentando predispone, por supuesto, a isquemia y a disfunción cardiovascular. Ahora, a largo plazo, ¿cuáles son las consecuencias? Bueno, es un crecimiento deficiente de este bebé, pueden tener un cociente intelectual comprometido, tienen mayor tendencia al síndrome metabólico, que la doctora Carmen Becchiarelli el miércoles les va a explicar con mucha más claridad que yo de qué se trata, y por supuesto tiene aumento en la incidencia de enfermedades cardiovasculares. Y en la vida adulta, ¿esto cómo se refleja? Y bueno, se refleja porque pueden tener diabetes, dislipemias, hipertensión arterial y mayor incidencia de enfermedades cardiovasculares. O sea que estos pacientes que nosotros recibimos con un retardo de crecimiento, la historia no termina con que se vayan de alta del momento de la unidad de cuidados intensivos. Estos bebés tienen que ser controlados muy estrictamente en un plan de seguimiento durante los primeros años de vida y con indicaciones precisas para la vida adulta, porque estas complicaciones en la adultez suelen estar presentes. O sea, ¿por qué se producen estas complicaciones a largo plazo? Y bueno, básicamente el retardo de crecimiento ha generado una disfunción endotelial temprana, y esta disfunción tiene varios componentes. Hay una disminución de la biodisponibilidad del óxido nítrico, hay disfunción de la óxido nítrico sintetasa de la enzima, hay un estrés oxidativo, hay una disfunción de los progenitores endoteliales, factores epigenéticos y senectud vascular.
Entonces todo esto es un componente que es un combo importante, ¿no es cierto?, para generar este tipo de morbilidades como las que les comenté recién en las etapas posteriores de la vida. Ahora, muy bien, ¿por qué es tan importante que nosotros identifiquemos estas situaciones de disfunción diastólica? Bueno, este, por ejemplo, es un bebé que uno le hace una plaquita porque lo encuentra con un cuadro de dificultad respiratoria importante, de hecho está intubado, ¿no es cierto? Está con una asistencia importante y resulta que este bebé tiene esta placa cuando lo ve. Entonces uno dice, bueno, esto claramente tiene que ser una telectasia, ¿no? Pero resulta que cuando lo miro y le hago un eco, me encuentro con un trazado de estas características. Yo veo entonces que tiene un componente invertido en cuanto a las ondas mitrales, o sea que el llenado rápido supera la sístole auricular, y aparte hay una prolongación, ¿no es cierto?, en la relajación. O sea, es un bebé que está con un sufrimiento en su función diastólica. Entonces, ¿qué hago? Bueno, le voy a poner algo que le permita una relajación de ese ventrículo para poder sobrellevar esta situación. Y sin hacer mucho más, le tomo una plaquita que luego de un tiempo de milrinona se aclara. Se aclara de esta manera. Quiere decir que el componente que este bebé tenía era un componente de disfunción diastólica que le generaba lo que se llama un edema retrógrado por claudicación de las cavidades izquierdas. O sea, hay un ventrículo izquierdo disfuncionante, una aurícula izquierda que se encuentra dilatada, por lo tanto el ingreso de las venas pulmonares se encuentra comprometido, el flujo de las pulmonares está comprometido y por lo tanto esto genera en el territorio pulmonar, ¿no es cierto?, edema, que puede incluso generar un edema hemorrágico. Entonces, la idea un poco es que este flujo sea el normal de este bebé y uno pueda lograr una adecuada eyección en la aorta sin una relajación tan comprometida como muestra este otro. Así que bueno, como mensaje en el periodo postnatal temprano, los prematuros, que generalmente estos niños, aparte de tener un retardo de crecimiento, son prematuros, o sea que tienen todos los componentes de la inmadurez, aparte de los componentes del remodelado. Entonces, tienen una muy baja tolerancia al estrés y a la poscarga. O sea, son bebés que con dificultad toleran los aumentos de la presión arterial. Y esto está descrito desde hace tiempo. Miren, fíjese, en el año 1997 y sigue siendo una verdad hoy en día, pero sobre todo cuando encima ese prematuro chiquito ha sufrido una injuria y una hipoxia fetal y sufre de un retardo de crecimiento. El remodelamiento miocárdico, en realidad cuando un bebé nace pretérmino, aparte de su historia fetal, ¿no es cierto?, que pudo haber tenido un retardo de crecimiento, es de por sí el nacimiento una detención en el desarrollo, no solo del pulmón, que lo decimos todos los días, sino también del corazón. El corazón que se estaba remodelando esta nueva situación fetal, ahora tiene que detener esa remodelación y empezar una nueva remodelación, que es con resistencias vasculares sistémicas más altas, porque ya la placenta no está y era un circuito que, si bien en el niño que estaba afectado y con las arterias pulmonares, las arterias umbilicales con un flujo alterado, ya de por sí la ablación de la placenta genera un flujo que va a aumentar las resistencias. Entonces pueden incluso tolerar muy mal el momento del nacimiento. Hay múltiples factores perinatales que pueden dificultar esta adaptación postnatal. O sea, una es el retardo de crecimiento, otra es la asfixia, ¿no es cierto? Este proceso inadecuado de remodelación del miocito se traduce en disfunción ventricular izquierda, generando una baja tolerancia al estrés. Bueno, entonces aquí nos encontramos con este tipo de entidades, que era como un poco la que les quería mostrar. O sea, a veces nos encontramos con un recién nacido pretérmino bajo peso que tiene un corazón de estas características.
Fíjense que el corazón es edematoso, que baja cavidad tiene, pero es globalmente edematoso y refringente. Esta refringencia está hablando de que el miocardio ha sufrido, ha estado en un estado complicado adentro de la panza. Así que existen estudios epidemiológicos que han identificado el nacimiento prematuro como un factor de riesgo de enfermedades cardiovasculares, hipertensión, fibrilación auricular, stroke y falla cardíaca temprana. Y esto básicamente tiene que ver con la disfunción diastólica y el remodelado que pudo haber sufrido dentro de la panza, porque por alguna razón ese niño ha nacido en forma prematura. Hay una ventana postnatal temprana para el crecimiento, desarrollo y remodelado cardíaco, el cual debemos proteger. O sea, tenemos que estar muy atentos a lo que hacemos postnatalmente para no afectar este remodelado o tratar de que se remodele de la manera menos nociva para este recién nacido. Un patrón de remodelado anormal reduce la reserva cardíaca. Este periodo es ideal para la intervención y prevención del riesgo de futuras enfermedades cardiovasculares, aunque muchas de ellas, si bien uno puede prevenirla a través de las indicaciones hay una tendencia que se gestó ya en forma, no solamente en el periodo neonatal, sino antes, durante la gestación, como vimos en el retardo de crecimiento, que es una de ellas. Bueno, entonces el cuidado nutricional y la leche humana parece ser que reduce el riesgo cardiovascular de los prematuros a largo plazo. Bueno, y ahora les voy a contar un niño para ejemplificar todo esto que les he contado. Fíjense, este bebito es un niño que nació con 730 gramos, 28 semanas, fue un prematuro entonces con bajo peso para la edad gestacional. Su mamá era una mamá primigesta de 33 años. El niño nace con un Akbar aceptable. El líquido amniótico había tenido una ruptura artificial de membranas y el líquido amniótico era meconial, pero era verdoso, digamos. Hipertensión en el embarazo, la madre había tenido una colestasis y al momento de nacer los pigmentos biliares en cordón fueron de 17. Se produce un clampeo de cordón que puede esperar hasta más de un minuto, y por apneas el bebé ingresa en asistencia respiratoria y se le coloca surfactante. Se canaliza en arteria y también en vena, se coloca nutrición parenteral, como hacemos habitualmente, y se toman hemocultivos, los cuales resultan negativos. Ahora bien, cuando recibimos la placenta, que por supuesto no fue al momento de nacer, nos encontramos que esta placenta tenía una obstrucción de vaso troncal fetal, hipoplasia venosa, hipermadurez, infarto de 1,5 por 0,8, hipoflujo severo con compromiso de la cara materna y de la fetal. O sea, era un bebé que adentro de la panza claramente venía sufriendo. Entonces, miren lo que sucede. El primer día, el bebé tiene un ductus arterioso que no es significativo, pero se diagnostica en una situación de hipoflujo y entonces por eso se le agrega dobutamina. Durante la primera semana este niño evoluciona de una manera que realmente llamaba la atención, con tendencia a la hipoglucemia, con leucopenia, trombocitopenia, o sea, como si hubiera un compromiso sistémico de este retardo del crecimiento. Al quinto día de vida, el bebé presenta un episodio importante de palidez, distensión abdominal, con una presión arterial en ese momento de 63, 56, 45. Se le hacen policultivos y se le colocan antibióticos porque se piensa en una infección. Los resultados de los cultivos fueron negativos. Pero el ecocardiograma en ese momento, esta es la placa, esta es la placa porque lo primero que se pensó es que estaba haciendo una afectación de hipoflujo a nivel intestinal, pero lejos de eso el intestino no lucía tan mal, pero sí el pulmoncito, fíjense, se lo ve como un volumen bastante aceptable con una turbidez en cuanto al parénquima. El ecocardiograma muestra un compromiso de la función diastólica y relajación del ventrículo izquierdo. El estrés de pared se encuentra elevado, dijimos que
cuando hablamos de estrés de pared, que era hasta 40 lo normal, y fíjense que este bebé tenía un estrés de pared calculado de 82 gramos por centímetro cuadrado, o sea que cada centímetro cuadrado de ese miocardio estaba recibiendo una carga, una masa de 82 gramos. La velocidad de acortamiento circunferencial se encontraba muy descendida. Entonces, dijimos que velocidad de acortamiento circunferencial se relaciona inversamente con el estrés de pared. Y bueno, esto sucedía en este paciente. Así que se le indicó milrinona. Cuando se le indica, fíjense el tamaño de la aurícula, ¿no? En ese momento, que al volumen de aurícula que se refleja también en el eco modo M, donde se ve que la relación aurícula izquierda-aorta muestra una aurícula izquierda de un tamaño realmente muy significativo. Bueno, con la milrinona, la verdad que el paciente pareció como que lo hubiéramos regado. Ese episodio de palidez enseguida se perfundió y fue un efecto inmediato. Así que bueno, pensamos que realmente había sido muy buena la indicación y se suspendió, se fue bajando y se suspendió. Al 10º día de vida, el bebé vuelve a presentar otro episodio de palidez y distensión abdominal. Esta vez, fíjense lo que es la placa de tórax, tóraco-abdominal. La placa tóraco-abdominal muestra una distensión muy severa de las asas intestinales. La verdad que estuvimos muy asustados porque dijimos, realmente este bebé está haciendo una enterocolitis. Bueno, la realidad es que lejos de estar haciendo una enterocolitis, el bebé vuelve a tener los mismos signos que comenté al 5º día de vida, una aurícula izquierda muy agrandada, con una disfunción diastólica muy significativa tanto en el flujo mitral como en el músculo, y con un gasto severamente comprometido. O sea, esto era un evento reflejo de una situación hemodinámica, porque el ecocardiograma también mostraba un bajo gasto, función diastólica comprometida, relajación comprometida, y ahí le volvemos a poner milrinona. Al poner milrinona, el chico claramente comienza a mejorar, como lo hizo al 5º día, o sea, hace como si se rozara, su palidez desaparecía en forma inmediata. Era tan evidente que hasta la mamá empezó a darse cuenta de esta situación. ¿Qué pasa en los siguientes días? Los 30 y a los 60 días vuelve a repetir el mismo episodio. Cada vez que la presión arterial se elevaba por encima de cierto nivel, el bebé comenzaba con edema de pulmón y con un ecocardiograma que mostraba todos los signos que mostraron desde el 5º día. El tratamiento en este paciente, cada vez que se descompensaba, era la milrinona. Ya era medio dependiente de la milrinona. Así que, ¿cómo manejamos la situación? Bueno, le dimos durante un tiempo milrinona, ¿es cierto? Mientras, incluso se le suspendió nutrición parenteral y demás, y seguía con la milrinona endovenosa, pero no nos animábamos a suspenderla. Después intentamos, cuando las presiones llegaban a cierto valor normal, tratamos de bajársela y comenzamos a administrar espironolactona como remodelador del miocito. Hoy en día saben que hay en ensayo bastantes remodeladores del miocito, pocos demostrados su eficiencia en el neonato, pero bueno, esto es lo que acordamos con los cardiólogos y este bebé se controló ambulatoriamente durante mucho tiempo con nosotros y con cardiología. Hoy tiene más de un año, está muy bien, pero es un bebé donde los controles a nivel cardiológico, por más que ya no recibe ninguna medicación en relación a esto, es un bebé que hay que seguirlo muy de cerca con indicaciones muy precisas sobre su futuro, tanto en la niñez, en la adolescencia, como en la vida adulta. Así que conclusiones. Los neonatos que han estado expuestos a retardo de crecimiento tienen una reserva limitada al nacer, la cual puede influir en la adaptación cardiovascular durante la alta demanda del periodo de transición. O sea, la transición para cualquier bebé de término que ha pasado una vida fetal acorde a su peso y a su edad gestacional, ya la transición es una exigencia, mucho más para estos bebés. Predispone, por lo tanto, a compromiso cardiovascular.
Es recomendable el control de los cambios hemodinámicos de la transición, así como de la función cardíaca en el periodo neonatal. Hay cambios morfológicos cardíacos y disfunción cardíaca subclínica, los cuales resultan en alteración del patrón de adaptación cardiovascular al nacer. O sea, puede suceder que el bebé no tenga manifestaciones clínicas. Sin embargo, cuando lo examinamos o vamos a ver su función, nos encontramos con ciertas sorpresas. La crónica de privación de sustrato se asocia a un proceso de mala adaptación que puede persistir con efectos negativos en el sistema cardiovascular. El control estricto de la presión arterial y su repercusión en la función ventricular izquierda siempre es recomendable. El desarrollo de un programa de control y de medidas de prevención en pacientes con riesgo potencial de enfermedades cardiovasculares estaría indicado en esta población. O sea que lo que les decía cuando terminamos de la charla, o sea, esto no termina con el alta del bebé, tiene que seguir en el seguimiento, son bebés de control muy estricto, de un control incluso con cardiología, con gente que haga función, y sobre todo, bueno, con indicaciones claras en cuanto a programas de seguimiento en la vida pediátrica y en la adultez. Bueno, y acá tienen una serie de citas bibliográficas donde pueden encontrar toda esta información, y bueno, y poder compartirla como yo la he disfrutado, antes de darles estas charlas. Bueno, y básicamente para cerrar, recordar que nuestras intervenciones a través de distintas medidas terapéuticas, como son esta multiplicidad de medicamentos que usamos, deben ser siempre muy conscientemente pensadas, y que para poder administrar uno de estos medicamentos tenemos que estar muy seguros de que lo que estamos haciendo, lejos de generar una sobrecarga a ese corazón, van a ser el sostén que realmente estamos buscando para ayudar a ese niño. Así que bueno, muchas gracias. Esta es la charla del día de hoy, que es retardo de crecimiento y su afectación hemodinámica. Y bueno, algo de esto van a encontrar en este libro, lo que vuelvo a repetirles, este libro va a ser actualizado. Obviamente aquel que lo adquiera va a recibir también las actualizaciones, aunque este libro no las tenga todavía, porque bueno, las cosas van cambiando. Hoy en día, cuando yo escribí este libro, ya llevamos casi 2 años desde que empecé la última edición, la función diastólica se definía de una manera que hoy ha cambiado, y entonces ese capítulo va a ser un capítulo que tengo que modificar. Y voy a agregar, obviamente también voy a ir agregando y actualizando esta información, porque creo que es un deber nuestro, de todos, intercambiar información para poder nutrirnos y crecer y ofrecer lo mejor a nuestros pacientes. Así que yo creo que el ultrasonido es una de las herramientas de las cuales disponemos para estos diagnósticos, y si bien la clínica, los signos clínicos y demás son fundamentales, y son la piedra angular en cualquier recién nacido, creo que no debemos desaprovechar las virtudes que nos ofrece el ultrasonido, que nos ofrece la espectrofotometría infrarroja, en el diagnóstico de perfusión tisular, en extracción de oxígeno por parte de los tejidos, aunque, bueno, todas estas cuestiones nos ayuda realmente mucho el tener herramientas con las cuales evaluarlas. Así que yo les sigo recomendando el entrenamiento en el ultrasonido. Así que bueno, con esto terminamos la charla y estoy abierta a las preguntas. Buenísimo, Doc. Acá hay un participante que le hace una pregunta, que se llama Esteban Wesolowski. Sí. Sí, él le pregunta si la milrinona se puede usar como opción la dobutamina en vez de milrinona. A ver, creo que son drogas que actúan de forma diferente. O sea, la dobutamina es un excelente inotrópico y es por excelencia el inotrópico.
con menos efectos en la circulación periférica, más bien vasodilatación. Por eso es tan importante que en el primer día de vida, cuando se ha producido la ablación de la placenta, quizás sea ante una disfunción, un bajo flujo, sea una de las drogas que por lejos sería la de elección, porque obviamente esta es una droga que produce un descenso de las resistencias vasculares sistémicas y mejora el flujo, o sea, la eyección del ventrículo izquierdo. Y bueno, y aparte sabemos que las resistencias vasculares sistémicas en el primer día de vida, excepto raras excepciones en el shock séptico, que el bebé nace con shock séptico, etcétera, y que ha pasado parte de su shock dentro de la panza, entonces puede ser que esté vasopléjico. Pero la realidad es que la ablación de la placenta es un evento que genera un aumento de las resistencias vasculares sistémicas. Entonces colocar dopamina, por ejemplo, o colocar una droga con efecto alfa, no sería lo indicado. La dobutamina sería la indicada en esa situación. Ahora, ¿cuál es la diferencia con la milrinona? La milrinona yo la dejaría reservada para este tipo de situaciones, como las que les comenté recién. O sea, es un chico que claramente tiene una severa alteración en el remodelado ventricular izquierdo, con disfunción diastólica y con un ventrículo rígido. Ustedes vieron la imagen esa, no sé si llegué a ver si puedo mostrárselas de vuelta. Esta imagen de acá abajo, si ustedes la ven con detenimiento, a ver si la logro hacer funcionar, sí. Fíjense la rigidez, esto es ventrículo izquierdo, ¿no? Esto es aurícula izquierda. Entonces, fíjense, aparte de estar muy taquicárdico este bebé, tiene claramente un ventrículo que está funcionando de una manera realmente difícil. Está taquicárdico porque obviamente está tratando de compensar la caída del gasto por la relajación comprometida, y entonces lo compensa con taquicardia. Entonces, la milrinona en esta situación sería la indicada, porque lo que produce es un efecto lucitrópico, de relajación del ventrículo. Eso es lo que tendríamos que buscar en esta situación. No sé si contesté bien la pregunta. Espero que sí, para Esteban. Él también preguntaba qué dosis de milrinona iniciaba en el segundo caso. En el caso que usted contó. En general nunca ¿Qué utilizamos dosis de ataque, pero nosotros puedes utilizar dosis de ataque, pero nosotros en general utilizamos a 0,5 miligramos gamas por kilo y por minuto. Eso es como iniciamos la milrinona. Y de ahí, bueno, puede ser que la bajemos o que la aumentemos, pero no utilizamos carga. Y así lo hacen la mayoría de las personas que utilizan milrinona. Sí, tal cual. Después, Ruth, a ver, hay apellido medio raro. Ella pregunta, ¿estos cambios son vistos solo en los RCIU precoces? Y además de la edad gestacional y la antropometría, ¿sirve para definir entre precoz y tardío? Muy interesante la charla, muchas gracias, dice ella. Yo creo que el que más preocupa es el precoz. Como yo les comenté al comienzo, el precoz es un desafío obstétrico. Es un desafío realmente obstétrico, porque es un desafío que el obstetra debe encontrar el momento oportuno de nacimiento, evaluando todas las variables que están comprometiendo a ese feto. Y lo va a tener que exponer a una prematurez, porque es mucho más riesgoso que quede dentro de la panza que a que nazca. Y por supuesto, estos cambios, como toleran muy mal la hipoxia, entonces, y la vienen sufriendo, y ese ventrículo y esos ventrículos y el corazón se vienen remodelando, son bebés que pueden nacer con mucha afectación en cuanto a su función. Después de las 32 semanas, va a depender mucho de la situación individual de cada bebé, porque la realidad es que lo difícil del retardo de crecimiento tardío es el diagnóstico. O sea, son bebés que pueden pasar desapercibidos y retardar el crecimiento. Entonces, estos bebés pueden tener una afectación muy importante por tener una muy baja tolerancia a la hipoxia, porque tienen eventos agudos de los cuales pueden recuperarse, pero que se va afectando severamente.
Y ni que hablar del atípico, o sea, el que se produce porque, bueno, tenemos un nudo de cordón que se ajusta y se desajusta, ¿no es cierto?, adentro de la panza, y entonces hay momentos en que el bebé está bárbaro y yo se le hace la eco, se le hace el monitoreo y el bebé responde positivamente. Sin embargo, todo esto le fue generando un estrés al bebé que al momento de nacer se va a manifestar con la transición. Se va a manifestar y obviamente va a afectarlo severamente en la transición. Ay, me parece que me desvié de la pregunta. ¿Cómo era la pregunta? No, no, Entusiasmita está y la bien. respuesta. ¿Eh? Ella hablaba si estos cambios son vistos solo en los pacientes Claro, precoces o retroprecoces. por eso me desvié, porque me entusiasmé pensando, depende mucho de que el diagnóstico se haga, porque puede estar tan afectado un bebé después de las 32 semanas como uno antes de las 32 semanas. Sí, Mm. sí, Y tal cual. en un atípico también, porque el atípico está acostumbrado a estar en una situación de homeostasis con el medio y resulta que de golpe se le ajusta el cordón y pierde flujo abruptamente. Entonces ese bebé por ahí se desestabiliza en esa situación, ¿no es cierto? Y entonces eso se va lesionando el miocardio, aparece isquemia, que es muy probable lo que pasó con el hijo de madre diabética que comentamos la vez anterior. O sea, ese miocardio isquémico es porque estuvo sufriendo dentro de la panza. Sí, Hay alguien que está sí, elevando sí. la mano, se llama Ruth. Sí, ella de la pregunta. Ah, Y la pregunta es de ella. bien. Es la pregunta de ella, eso. Lo mismo que dice que además de la edad gestacional y la antropometría, que sirve para definir entre precoz y tardío. En general, la definición de precoz y tardío tiene que ver con el momento en que se comienza el retardo de crecimiento. El tema es que se Sí, diagnostique, claro. sí. Después, Esteban dice excelente, muchas gracias. Y Ruth vuelve a preguntar, última pregunta, dice, el bebé del caso, ¿cómo estaba la función renal y cerebral? Pregunta. Ese bebé está muy bien neurológicamente y su función cerebral estuvo muy bien. Lo que no condice realmente, porque bueno, se preservó evidentemente su estatus neurológico, pero no su estatus miocárdico, ¿no? Tal Porque cual, tuvo una afectación miocárdica muy severa. tal cual. Y su función Y renal tuvo sus momentos en que tenía oliguria y momentos en que se recuperaba, obviamente, como iba con los flujos. claro, por el Claro. flujo. Nidia Navarro dice, en este caso, si se podía usar propanolol. No sé si está preguntando o lo está afirmando, porque dice, en este caso se podía usar propanolol, que tal vez es Un una beta pregunta. bloqueante para un remodelamiento no sería lo Mm, indicado. El propanolol es la indicación de excelencia, ¿no es cierto?, para la hipertrofia miocárdica, para la miocardiopatía hipertrófica. Pero, ojo, porque tampoco es la droga de elección en la isquemia. Entonces, si la miocardiopatía tiene una isquemia o tiene una disfunción, no sería la droga de elección. perfecto. La verdad que lo hemos usado el propanolol muy pocas veces, yo no me Va poco. acuerdo, por los dedos de la mano, creo, ¿no? Y no en esta situación. Sí, yo desde que la conozco, ¿no? Después, María Moreno le dice, gracias doctora, excelente presentación. Karina Sacone, excelente charla, dice, muchas gracias. Paloma Gracias. dice, muchas gracias, excelente. Antonio dice, muchas gracias, excelente disertación. Y Rosana Andrade dice, muy buena Oh, presentación. Espironolactona, ¿qué dosis y por cuánto tiempo? 3 miligramos por kilo y por día es lo que utilizamos habitualmente y con eso es lo que está descrito como agente remodelador. Gracias, Excelente doctora, dice, gracias. gracias a todos por escucharme y por estar atentos a mis charlas. La próxima semana vamos a tener asfixia, que tiene asfixia perinatal, que tiene mucho que ver con esta charla de alguna manera, ¿no? Vamos a ver asfixia el día lunes, perinatal, y parámetros ecográficos que deben ser evaluados en la asfixia.
y después, como damos el miércoles algo que tenga que ver con el tema del lunes, te vamos a hablar de encefalopatía hipoxicoisquémica, monitoreo, etcétera, etcétera, ¿no? Que eso lo va a dar la doctora Robledo. Así que bueno, los espero a todos los que tengan ganas de seguir escuchando estas charlas.